La palabra Teshuvá tiene hasta el día de hoy, es una palabra hebrea que hasta el día de hoy tiene mucho significado en el pueblo judío. De hecho, ellos le dan una connotación, o sea, le dan un significado que significa respuesta. Y no se refiere a la respuesta común que normalmente esperamos cuando preguntamos, por ejemplo, a la hora, o cuando preguntamos, oye hermano, ¿cuánto es 2 más 2? ¿No? Que te dicen 6. Bueno. No ese tipo de respuestas, sino la respuesta como en aquel tiempo que está en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, en donde está el rey David orando por su hijo que está enfermo. Él está pidiendo a Dios una respuesta, porque el hijo está enfermo de muerte. Y Dios le da una respuesta con la muerte de su hijo. No siempre las respuestas que nos da el Señor nos van a gustar, pero sabemos que sus respuestas van a ser justas, que las respuestas de Dios son perfectas y son buenas para nosotros. Había un juicio sobre el rey David en ese tiempo, y esa es la respuesta que le da precisamente al rey David sobre lo que habría de acontecer en la vida de su hijo. Pero el significado literal de la palabra Teshuvá, de hecho me gustaría que conservaran un tiempo, de aquí hasta el final del mensaje, el significado de esa palabra. Y ese significado literal que da esa palabra es volver, es regresar. Y no regresar como, por ejemplo, cuando nos equivocamos de camino, de ruta, pues tenemos que regresarnos, ¿no? Que vengo a Aysén y voy a dar a esa iglesia que dice San Juan Bosco. No, hay que regresar, es aquí. Esa es a lo que se refiere a la palabra regresar. Y de hecho, en la parábola de el hijo pródigo nos da una excelente respuesta de lo que significa la palabra regresar. Sabemos muchos que en esta parábola se nos narra la historia de un hijo que pide por adelantado su heredad, y dándole el padre la heredad va y la malgasta. Habiendo hambre y escasez donde él habita, pues no le queda de otra más que trabajar hasta en lo más vil, cuidando cerdos. Para un judío eso es lo peor, tener trato con esos animales. Entonces, cuidar cerdos, y aún en su hambre tener hasta el antojo de querer comer lo que esos animales están ingiriendo. Pero él recuerda dónde vivió, él recuerda cómo vivía, y lo que decide hacer es regresar, es volverse. Y cuando regresa a su tierra, es recibido por su padre, que ya lo esperaba con ropas nuevas, e inclusive con un anillo que es símbolo no solamente de paternidad, sino también de heredad. El padre no le consideró su falla, no le consideró su error, sino que por el contrario lo esperaba. Entonces, ese es el significado que le dan literal a la palabra Teshuvá a los judíos, que aún hoy día la siguen utilizando mucho, es muy presente en ellos el significado de esta palabra. Y entonces yo les pediría que la retengan un poco, porque reitero, lo vamos a volver a utilizar nuevamente. Entonces, dice aquí el mensaje persistente de Isaías. Hasta lo que hemos visto desde el capítulo 1 hasta ahorita el capítulo 14, hay mensajes persistentes de Isaías que da al pueblo de Israel. ¿Y cuál es ese mensaje que es persistente? Es de la advertencia. Es un mensaje de advertencia que está constante, reitero, desde ahorita, desde el versículo 1 que le hemos estado viendo hasta ahorita el versículo 14. Y en esos versículos Isaías hace una denuncia. Es una denuncia severa contra el pecado y la rebelión del pueblo de Israel, o más bien, no solamente Israel y el reino de Judá, sino totalmente del pueblo de Dios contra el mismo Señor. El pueblo elegido está en una constante sobre pecado y rebelión contra su Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues inclusive cuando le vemos el primer capítulo, podemos notar que en el primer capítulo tiene nos da un nombre que es una nación pecadora. Algunas versiones tienen ese título. Y en estos primeros versículos vemos que dice, ellos se rebelaron contra mí, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y aún qué difícil es, porque los compara con animales, los compara con bueyes y asnos, porque inclusive dice en esa misma palabra que los bueyes
conocen su amo y los asnos su redil, o sea, dónde viven. Los judíos prácticamente no, están rebeldes contra su creador, están rebeldes contra su Dios. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? ¿Qué con el pueblo judío? Pues la constante, ya lo vimos, ¿no? Es un pecado que tiene Israel, e inclusive el Salmo 78, o sea, ya desde antes se está mencionando esa situación en la que está viviendo el pueblo de Israel, y esa situación es precisamente de esa rebelión. El Salmo 78 dice lo siguiente: ¿cuántas veces desobedecieron a Dios y le causaron dolor en el desierto? Pero volvían a ponerlo a prueba, e entristecían al Santo de Israel. O sea, iban de lo mismo, de caída tras caída. Y reitero, el Salmo 78 hace mención casi prácticamente todo el Salmo de la rebelión que tiene Israel contra su Dios. Pero, ¿qué con el pueblo de Israel entonces? ¿Qué con esa rebeldía? Isaías describe pues la arrogancia, ¿no? Describe la ceguera espiritual, porque muchas veces no somos capaces inclusive de ver nuestros errores, no somos capaces de ver nuestro pecado, estamos fallando, decimos, no hay nada de malo en ello, no hay nada de malo en una mentirita chiquita, es chiquita nada más, no tiene nada de malo. Entonces ni siquiera somos capaces de ver cuánto realmente hacemos daño con esto, cuánto nos equivocamos, cuánto Dios nos estima por esa mentira pequeña. La palabra es muy concreta en eso y nos dice que no, los mentirosos no son aceptados por Dios. Entonces, así se asume el pueblo de Israel como no pecador. Son arrogantes, no pueden ver su pecado, no quieren verlo, no lo aceptan. El ser el pueblo de Dios los hace sentirse inmunes. Entonces, son incapaces precisamente de ver esa falla, ese error, y ellos creían estar en santidad, ¿no? En rectitud delante de Dios. Pero pues en realidad su conducta distaba mucho de lo que en realidad sucedía. Su conducta era reprobable. El rey Acaz había introducido la idolatría, había introducido el pecado, habían rebelado pues ya deliberadamente contra Dios, pero religiosamente no se veían a sí mismos como pecadores. Somos el pueblo de Dios, y eso aún todavía persiste en el pueblo de Israel. Son incapaces de ver esa falla, incapaces de ver ese error. Ellos siguen en esa misma soberbia. Por eso cuando vemos muchos religiosos el día de hoy en Israel que desprecian totalmente a su semejante, desprecian a cualquiera que no es judío. Aún nosotros los cristianos somos maltratados allá en Israel, y no es una denuncia, es una condición en la que ahorita está padeciendo ese pueblo de Israel. La segunda ciudad de Israel, que es Tel Aviv, vemos que tiene lo que apodan como Love Parade, ¿no? El orgullo sodomita, por así decirlo, ¿no? Para que no nos sintamos tan mal de mencionar la palabra real de lo que se refiere a ello. ¿Por qué? Porque hay una perversidad tremenda actualmente en el pueblo de Israel. No es una crítica, es una realidad que lastimosamente a nosotros nos hace sentir mal, nos duele, nos conduele, y por eso debemos de orar por la nación de Israel, que está viviendo y está padeciendo esa misma situación, que ha venido cargando, ha venido arrastrando prácticamente desde que se fundó en el desierto. 40 años estuvo caminando a causa de su rebeldía. Pero hay un paralelismo con la cristiandad. Aquí veíamos lo que nos decía el pastor, que aunque esta palabra fue escrita directamente para los judíos por el profeta Isaías, está ciertamente para ellos en su contexto, eso no significa que no esté escrita también para nosotros. Hay un dicho mexicano que dice, bueno, pues te lo digo, Juan, para que me escuches, Pedro, porque también es para nosotros. El hecho de que nosotros digamos, no, pues se fue para los judíos, ¿nosotros qué? Nosotros ya somos un pueblo diferente, nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces también estamos cayendo en esa misma arrogancia, en ese mismo error que está ahorita el pueblo judío. Pero también ese mensaje paralelo es para que nosotros como cristianos atendamos a esa voz y podamos escuchar esa advertencia que el día de hoy el Señor nos está revelando. También hay esa falla, también hay ese problema que en la cristiandad decimos, no, nosotros no. Y entonces volvemos a caer en esas mismas actividades.
hacemos cosas que a Dios no le agrada, hacemos cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque no las estimamos, porque no le pedimos a Dios que nos revele el error, que nos revele nuestro pecado, porque no somos capaces a veces al hecho de decir, bueno, yo ya acepté a Cristo, ya soy salvo, sí, pero hay un proceso de santificación que dura toda tu vida, y en ese proceso puedes ir hacia adelante o puedes ir hacia atrás. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ese mensaje también es directamente para nosotros y debe de hacer eco en nuestra vida, debe de ser un ejemplo. ¿Cuál es la condición, no, del ser humano? ¿Pero qué con el ser humano? El ser humano, lastimosamente, tenemos una incapacidad para escuchar. Pues como cuando vamos a una fiesta y hay un ruido estrambótico y queremos platicar con alguien y no escuchamos. Y no es porque estemos participando de la fiesta, pero muchas veces pasamos por ahí o inclusive está al lado de nosotros y no podemos atender lo que queremos platicar porque hay un ruido que nos está aturdiendo y que no nos deja escuchar. Es algo muy parecido. Y eso me refiero a un ruido que es el exterior. Es el ruido de los afanes, el ruido de los problemas, el ruido de las vanidades, que puede ser hasta más fuerte que la voz de Dios. Y no porque la voz de Dios no sea fuerte y audible, sino me refiero a que porque la misma voz de Dios nosotros no queremos escucharla. No, espérame, está mejor esto. Quiero escuchar esto. Quiero escuchar acerca de unos nuevos zapatos. Quiero escuchar acerca de un nuevo calzado, un nuevo reloj. ¿Qué programas hay en el streaming? ¿Qué estamos viendo en la política? Eso es importante. Queremos escuchar qué está aconteciendo en el mundo, qué sucede, qué guerras hay. Queremos atender más a nuestros problemas, a nuestras enfermedades, a nuestras situaciones, a los problemas que tenemos como pareja, a los problemas que hay con nuestros hijos. Entonces les hacemos más caso a ellos y ese ruido no nos va a dejar escuchar la voz de Dios, porque atiende más a nuestra carne, a lo que nosotros consideramos nuestra necesidad. Somos incapaces de querer escuchar la voz de Dios y entonces atendemos más a esas otras cosas. Así le pasó al pueblo judío, así está pasando hoy en día, y no solamente con el cristianismo, sino me refiero al mundo en general. Leía yo hace poquito en el INEGI, estaba viendo yo los registros, en México pues más del 70% son cristianos. Y no me refiero a ser cristianos nominales, no me refiero a la denominación, sino a aquel que dice yo soy cristiano porque creo en Cristo. Y más sin embargo, aun cuando este país tiene una mayoría cristiana, bueno, por así decirlo nuevamente, estamos considerados como un país con mucha corrupción. Estamos considerados como un país que tiene muchos problemas sociales, mucha violencia. Estamos escuchando otras cosas, estamos perdidos, preferimos ver otras cosas que atender a la voz de Dios. E inclusive, hoy vemos que es preferible escuchar un narcocorrido, los queremos escuchar, nos gusta, ¿no? Los exigimos y si no se tocan narcocorridos nos rebelamos contra eso, ¿no? Qué terrible la situación en la que estamos afrontando. Pero entonces, ya con ese mensaje que está dando Isaías, es importante querer escuchar lo que tiene este mensajero para darnos. Porque a Isaías no quisieron escucharlo. El rey Acaz atendía más a otras cosas y aún había otros profetas como Obed, Oseas, Miqueas, que hablaban con este rey y él no quería atender, no quería escuchar, no quería estar atendiendo la voz de los profetas, la voz de Dios. Había caído en idolatría, había fallado, había un problema. Y entonces, ese es un mensaje que nos está dando el profeta Isaías y nosotros lo queremos escuchar, nosotros queremos atender, queremos ver qué es lo que tiene el profeta Isaías para cada uno de nosotros. Hay una advertencia muy clara. Y el profeta está para decirnos cuidado porque vas a caer, cuidado porque vas a fallar, cuidado porque te vas a perder. Imagínense caminando en la noche por una calle oscura y de repente hay una coladera, no podemos verla por la oscuridad, alguien se la robó. Imagínense caer en esa coladera, es una muerte segura y no porque necesariamente tengamos que ahogarnos.
No duraríamos más de un minuto a causa de los gases. Esos gases que emanan en las coladeras matan de manera muy pronta. Pero hay un mensajero que nos está diciendo, cuidado, cuidado. Aquí, en este púlpito, siempre hay un mensajero que te está diciendo cuidado, que nos está haciendo la exhortación, que nos está advirtiendo de nuestros errores y nuestras fallas, que nos está diciendo cuidado, ven, acércate, escucha la voz de Dios, atiende al mensaje. Hasta el día de hoy hay un mensajero que nos está diciendo cuidado. Hubo un mensajero en los tiempos antes del diluvio que decía cuidado, cuidado. ¿Cuántos atendieron a ese mensaje? Hubo un mensajero que dijo también cuidado, y ese mensajero fue Jesús en sus tiempos, antes de la destrucción completa de Israel en el año 120. Pero en el año 70 hubo la destrucción hasta del templo, donde él lo predijo, este templo va a caer. Y dijo cuidado. ¿Cuántos atendieron a esa voz? ¿Cuántos escucharon? Por el contrario, prefirieron rebelarse contra Roma antes que atender a la voz de Dios. Ese es un problema que tenemos nosotros. Escuchar la voz de Dios, hay que destacar la necesidad de una verdadera transformación interior, que no solamente es de ritos y prácticas, ¿no? Porque reitero, nosotros como cristianos decimos, no, pues yo vengo a la iglesia los domingos, ya estoy del otro lado, ya estoy salvo, ya estoy guardado. No solamente es de eso, sino también es de querer escuchar, de atender esa advertencia. Porque la advertencia que nos dan nuestros mensajeros es para que nos arrepintamos. Ese es el primer mensaje que vamos a ver en el libro de Isaías, y esa es una de las constantes que tiene, al menos del versículo, de los capítulos, 1 al 36. Algunos dicen que hasta el 39, porque todavía hablaba Isaías con Ezequías, con el rey Ezequías. Otro mensaje que vamos a ver constante, también desde esos mismos capítulos, del 21 y hasta ahorita, y también hasta el 39, es el juicio. En México, el marco jurídico nos dice que la justicia es pronta, expedita y gratuita. Así nos dice. ¿Qué significa que es pronta? Bueno, pues que se expide de la manera más rápida en términos, digamos, ideales, que no sea tan tardado. Cuando dice que es expedita, bueno, pues que se da, no se condiciona, no hay tropiezos, no hay obstáculos, se ejerce la justicia. Y gratuita, pues que sea sin costo, ¿no? O sea, que no afecte a la economía de los que están en el litigio. Pero de los que aquí son abogados, ¿cuántos podrían decir que así es la justicia en México? Y la justicia no solo en México, ¿no? Sino a nivel mundial. No es justa simplemente. Es onerosa, o sea, es muy costosa. Puede tardar muchos años. Puede haber juicios que se alarguen y se alarguen y se alarguen por muchos años. 15 y 20 años los juicios. Y que lamentablemente está muy condicionada, ¿no? Los abogados a veces son muy hábiles para ir retrasando y retrasando, pero también para ir metiendo traspiés para que no se ejerza esa justicia. Pero sabemos que Dios es justo. Ese es uno de sus caracteres. El carácter de Dios es el justo. Y Él es justo, pero también en su justicia es imparcial. O sea, Él no está viendo a quién sí y a quién no. Él no hace excepción de personas. Él no condiciona su justicia. Él es sabio. Él va a impartir la justicia con sabiduría. Y al impartirla con sabiduría, sabe que a unos le tiene que tocar la justicia de esta forma y a otros de esta otra forma. Aunque tal vez haya sido el mismo hecho, pero Él conoce el interior de nuestros corazones. Conoce cómo somos, cómo pensamos, qué está transcurriendo en nuestra vida, cuál es nuestra situación, qué es lo que nos está llevando a esa situación. Entonces, Dios va a impartir su juicio con sabiduría, pero también la va a impartir con misericordia, la imparte con amor. Él va a impartir la ley de esa manera
porque Él no quiere de ninguna manera perjudicarnos. Él con su justicia lo que quiere es que nos arrepintamos. Él con su justicia quiere que nosotros entendamos. Sí, somos merecedores muchas ocasiones de la reprensión. Somos merecedores, perdón, por nuestros errores de un castigo. Pero aún así el Señor hace justicia sobre cada uno de nosotros, pero con amor, con misericordia. Él no quiere de ninguna forma cosas que sean negativas en nuestra vida, lo que quiere es que seamos transformados y seamos arrepentidos. Y esa justicia de Dios es conmutable a los hombres. ¿A qué me refiero conmutable a los hombres? Dios tiene atributos, es bueno, es justo, pero también es omnisciente, es omnipotente. Y algunos de sus atributos son conmutables, o sea, nos los puede compartir a nosotros. Nosotros también podemos ser justos, nosotros también podemos manifestar el amor, podemos ser misericordiosos, podemos ser pacientes, ¿no? Claro, de ninguna forma podemos ser omnipotentes, omnipresentes como el Señor, eso de ninguna forma, pero dentro de su justicia de amor es lo que en este momento es lo que nos está compartiendo, ese atributo. Vemos, por ejemplo, con Jonás. Él manda un juicio contra Nínive para que les advierta sobre la situación que les va a sobrevenir, ¿no? Manda una advertencia a los ninivitas, en donde se les señala que ellos están obrando mal, que ellos son pecadores. Hay una advertencia a causa de su conducta y manda a uno de sus profetas, que es Jonás. Jonás, en su propia opinión, dentro de su propio juicio, dijo no, porque yo sé que tú eres benevolente y los vas a perdonar. Pero Jonás no quería que fueran perdonados. Por el contrario, quería que ellos fueran arrasados, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Caso contrario a lo que hizo Abraham. Abraham, viendo que el Señor se dirigía ya a ejercer el juicio sobre Sodoma y Gomorra, que las iba a destruir, que iba a acabar con esas naciones, lo que hizo es interceder por ellas. Actuó como un juez también Abraham y dijo: Señor, pero ¿y si hay 100 justos, destruirás la ciudad? Y el Señor dijo: por 100 no la destruiré. El Señor manifestó su misericordia, pero siguió avanzando. Y dijo: pero Señor, ¿y por 50? ¿Y por 40? ¿Y por 30? ¿Y por 20? Y el Señor dijo: no las destruiré por 20. Y hasta que cuando dijo por último: ¿y por 10 destruirás la ciudad? No, por 10 justos no la destruiré. Toda la iniquidad, toda la maldad que hay, por 10 justos no la destruiré. Pero muchos conocemos lo que aconteció. Mas sin embargo rescató a algunos que vivían en esa ciudad, que fue a Lot y a su esposa y a sus hijas. Pero ¿eran justos? Sabemos lo que pasó con la esposa de Lot. Volteó a ver lo que dejaba, lo que se quedaba. Volteó a ver todas sus pertenencias, su casa, sus amigos, su familia, ¿no? Su perro. Le importaba mucho a la esposa de Lot lo que estaba dejando. Y por eso hubo un juicio contra ella. Dios ya lo sabía, pero aún así hubo oportunidad para que ella fuera rescatada. ¿Qué pasó con las hijas de Lot? También fueron rescatadas, mas sin embargo conocemos la situación de lo que ellas hicieron con su padre, porque lastimosamente tuvieron relaciones con él, se cometieron incesto, un pecado tremendo. Mas sin embargo el Señor hizo misericordia en ellos, o sea, los dejó salir. Bueno, ese es un problema que tenemos, esa justicia que es conmutable, y aunque el Señor ha establecido jueces, lo hizo con su pueblo, a nosotros también nos ha establecido como jueces. Cada uno de nosotros tenemos ese atributo, Dios nos lo está compartiendo. Pero muchos inclusive negamos ese atributo porque malinterpretamos a veces la Escritura y decimos: no, nosotros no vamos a decir justicia, no vamos a hacer justicia. No, porque dice la palabra que así como juzgas, serás juzgado. Pues qué bueno, porque yo quiero ser juzgado por mis actos y espero que mis actos sean dignos delante del Señor.
Pero mi juicio de ninguna forma va a ser como el juicio de Dios, que es perfecto. Y aparte mi juicio no va a ser condenatorio, mi juicio va a ser de valor. Va a ser precisamente para que yo sea una voz que diga, cuidado, no te equivoques, hermano. Cuidado, no falles. Cuidado, hermano, te exhorto a que camines. O te invito a que conozcas al Señor. Te invito a que le busques. Estamos siendo en ese momento no solamente sus mensajeros, sino que estamos cumpliendo con la justicia, haciendo advertencia de lo que va a acontecer, porque también hemos sido llamados a ser detractores del pecado. Eso que estamos haciendo, a veces decimos, no, eso no está bien lo que estás haciendo, ese falla, ese error, no está bueno. Pero decimos, no, es que Dios dijo, cuando un Jesús nos invita a ser jueces, ¿no? A hacer justo juicio. Y ese juicio es de valor, no de ninguna forma de condenación. No es un juicio para que condenemos al hermano, para que condenemos al que no conoce, sino para que lo exhortemos, para que lo invitamos, para que haya arrepentimiento en su vida. Para eso nos está haciendo el Señor, que con este atributo también seamos jueces. Ahora, hay un juicio a las naciones, que con Israel vimos primero, ¿no? Que con Israel hay un juicio con ellos por su rebeldía, que con ellos hay un juicio por sus malos actos, que con ellos hay un juicio porque se están equivocando, porque están fallando. Reitero nuevamente, están en soberbia, ellos no creen que estén mal, mas sin embargo está haciendo un juicio sobre su rebeldía, sobre su pecado, y lo está denunciando aquí, pero también lo está haciendo con otras naciones. Lo hace con Moab, lo vamos a ver de hecho en capítulos posteriores. Lo hace contra Filistea, lo hace contra Etiopía, lo hace contra Babilonia y lo hace contra Asiria. Claro, muchas otras naciones también cayeron. Pero ese juicio que está haciendo es por lo que están teniendo. Ellos no pueden decir, no conocimos a Dios. Ellos de ninguna forma pueden excusarse de decir, no, pues es que a mí no vino ningún profeta y me dijo que hiciera lo bueno, porque ellos escucharon de Dios, vieron lo que Dios hizo, miraron su poder, miraron su benignidad, miraron de cuánto guardó al pueblo judío, y aún así también ellos se rebelaron contra Dios, y hay un juicio contra ellos. Dice el versículo 24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente será de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. O sea, la voluntad de Dios aquí es de hacer su justicia. Y al momento de decir y será confirmado como lo he determinado, es porque el profeta Nahum también habló acerca de la destrucción de Asiria. 100 años después del profeta Jonás, en el cual Jonás dijo, arrepiéntanse, y hubo un arrepentimiento, sí, un arrepentimiento breve, porque nuevamente Asiria volvió a caer, y ya para ese entonces ya no hubo perdón, no hubo arrepentimiento de ellos. El Señor va a ejercer su justicia porque Él es juez justo. Y entonces, ¿qué es lo que acontece? Bueno, pues que la ciudad será destruida. Dice el versículo 25, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes la hollaré, o sea, los pisotearé, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Su yugo será apartado, o sea, la unión que hay en el pueblo asirio se disolverá. La caída de todos los imperios, lo hemos visto a lo largo de toda la historia, muchos, es precisamente por las mismas divisiones, ese yugo que se rompe. Empiezan las contiendas, empiezan las disensiones, empiezan las envidias, las luchas internas, las guerras civiles, y eso lo vimos con Roma. Eso lo vimos con el imperio griego. Todas esas situaciones que acontecen con esos imperios es a causa de su división. O sea, su yugo es apartado de ellos y su carga será quitada de sus hombros. O sea, no es una carga pesada. Cuando hay una situación de riesgo, por ejemplo, una inundación, cuando hay un terremoto, a veces queremos sacar nuestros bienes más importantes. En aquellos tiempos era lo que hacían, sacaban sus bienes más importantes, los llevaban a los hombros, obviamente pues no tenían maletas, pero lo que era su aceite, lo que era su capa, lo que era su alforja, lo que eran las monedas, esa carga que llevaban ellos,
les será quitada. Aún con eso no podrán llevarse nada. Y esa justicia que ejerce a las naciones, inclusive que lo veremos a posterior, ¿no? En el libro de Mateo, en Mateo 25, porque va a haber un juicio a las naciones, y un juicio que es para todos, porque este pueblo, esta ciudad, este país va a ser juzgado. No habrá ninguna nación que no tenga que afrontar el juicio de Dios, ninguna nación, todas afrontarán el juicio del Señor. Por eso es importante que nosotros estemos trabajando en su obra, haciendo lo bueno, siendo justos, escuchando el mensaje que nos dice cuidado, para que si estemos en mal, para que si inclusive hay mal que no conocemos, el Señor nos lo revele y haya un arrepentimiento, un cambio en nosotros. Y esa justicia que es para todos es precisamente por nuestros hechos. Nadie va a librar ese juicio. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que nadie libre ese juicio, porque si bien escuchamos, ¿no?, que la paga del pecado es muerte, ese es un juicio tremendo, también escuchamos el juicio sobre la vida eterna. Y ese es el juicio que nosotros queremos para nuestra vida. Señor, haz tu juicio a mi vida, hazme tu justicia. Yo la quiero vivir, quiero estar en ella, Señor, porque sé que tú eres un juez justo. Y gracias, porque aunque no lo merecía, tu misericordia fue con nosotros. Tu amor, tu paciencia, tu benignidad, todos esos atributos que tú tienes, Señor, en tu justicia fueron para conmigo. Eso es lo que queremos, ese juicio. Porque pensamos que los juicios siempre van a ser negativos, cuando realmente no. Todos los juicios son positivos. Pero lastimosamente todos estos juicios también van a ser para castigar y condenar al pecado. Ahora, hemos visto pues la mano extendida, ¿no? Se ha hablado aquí en esto de la mano extendida y el juicio precisamente a las naciones. Dice que el castigo de Dios está preparado para Israel por sus pecados, ¿sí? Habrá un castigo de Dios para Israel por sus pecados. Hay un remanente que será salvado, pero también ellos tendrán que afrontar por las consecuencias de sus actos, de sus hechos. Y si ellos van a afrontar ese juicio, también nosotros, las naciones, la mano extendida de Dios que representa su poder y su juicio también está sobre nosotros. Y reitero, los juicios no son necesariamente como los entendemos negativos, siempre son para que nosotros, ahorita que escuchamos esto, sea un mensaje de bien a nuestra vida. Dice el versículo 26, este es el consejo que está acordado sobre la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Podemos hacer retroceder la mano extendida de Dios? ¿Podemos impedir su justicia? No, de ninguna manera podemos hacer que Dios no haga su justicia, pero sí podemos hacer que cambie su justicia hacia nosotros. Y nosotros tenemos muy claro que como mensajeros debemos de llevar esa exhortación, ese aviso. Aquí también seguido se nos hace la invitación a que como obreros llevemos ese mensaje claro a quienes no lo conocen, o a quienes están fallando, o quienes se han desviado, quien se haya equivocado, para que Dios efectivamente no haga un juicio que nos duela, no haga un juicio que nos condene, sino un juicio que sea benéfico en nuestra vida. Sea un juicio que por nuestros frutos Dios nos reconozca. No como aquellos que cuando decimos, bueno, pues yo te di una moneda, ¿y qué hiciste? La enterré. Ah, pues ¿cuál es el juicio? Mal siervo. Todo lo que te di, ¿qué hiciste con lo que te di para que trabajaras? Para que fueras un buen obrero. Señor, yo trabajé en tu obra. Y por eso seremos, gracias a Dios, enjuiciados.
y habrá compensa para nosotros. Habrá compensa para el buen obrero. Habrá compensa para este pueblo, esta iglesia, esta congregación que quiere caminar, que quiere hacer, que quiere cumplir. Eso es lo que nosotros debemos de estimar a nuestra vida. Entonces hay un resultado de seguir su ley. Y el resultado siempre va a ser positivo, va a ser de vida, y de vida en abundancia. Si no cumplimos con ese cometido, estamos fallando, nos estamos equivocando. Y entonces, ¿qué va a acontecer en nuestra vida? Que ese juicio va a ser en perjuicio de nosotros. Pero no porque Dios haya querido, porque Dios lo haya estimado, sino porque Dios tiene que compensar conforme a nuestros hechos. Y esos son los dos principales mensajes que vamos a ver de constante en el libro de Isaías: advertencia y juicio. Estimémoslo, guárdalo, compártelo. Y ante todo esto, Dios nos da esa oportunidad, también nos da un consuelo. ¿Alguien recuerda lo que dice en Isaías 9? Lo que de hecho estaba ahí. ¿Alguien recuerda lo que dice ese versículo que estaba atrás? Que es Isaías 9, 6. ¿Alguien que quiera decirlo? Se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Hay un consuelo también sobre todo esto. El mensaje de Isaías de advertencia y de juicio no es para que nosotros tengamos miedo, de ninguna forma, es para cambiarnos y nos da consuelo. Pensamos que a veces son palabras duras, porque nosotros somos duros en nuestros errores y en nuestras fallas. Pero también nos está dando el Señor un abrazo, el Señor nos está dando amor, nos está brindando una oportunidad. Y nos está dando, y dio al pueblo de Israel el Mesías. Nos está dando esa preciosa oportunidad a que nosotros estimemos esto que ahorita estamos escuchando. Que hay una oportunidad para cada uno de nosotros si seguimos esta advertencia y caminamos en su ley. Para que nosotros haya un juicio, sí, pero un juicio que nos va a ser benéfico. ¿Alguien que quiera leer el libro de Jeremías, el capítulo 29, del 11 al 13, por favor? Jeremías 29, del 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Gracias. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Sus juicios son de paz. Sus juicios no buscan nuestro mal. Sus juicios son de amor. Y sus juicios son para que nos arrepintamos. Sus juicios son para que nosotros entendamos. Hay una voz que es permanente hasta ahorita. Hay una voz que nos está diciendo cuidado. Esa misma voz que en tiempos del diluvio, reitero, ¿no?, decía cuidado. Y ahorita también esa voz está presente y nos dice cuidado. Cuidado, que nos está advirtiendo acerca del error y de la falla. Así como lo fue Isaías para los judíos, lo es también para nosotros. Y nosotros mismos hemos sido llamados a ser esos mensajeros. ¿Alguien recuerda la palabra que les di al inicio? Teshuvah. Y esa es una palabra que es volver, es regresar, pero que también significa arrepentimiento. Y nosotros debemos de volver de continuo, porque si nos dormimos, si nos quedamos en donde estamos, si pensamos que ya porque somos cristianos
No hay necesidad de seguir adelante, no hay necesidad de esto, no tenemos ninguna necesidad de esta palabra, entonces vamos a caer, vamos a fallar y nos va a pasar lo mismo que le sucedió en aquel tiempo al pueblo de Israel. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Vamos a pedirle al Señor que en esta hora que nos está dando de esta su palabra, que nos está dando de este beneficio, que nos está guiando, que nos está alimentando con este mensaje, con esta advertencia, pero que es una advertencia de mucho amor, es una advertencia que no es de ninguna forma gravosa, ni tampoco para que nos asustemos, sino para que estemos siempre atentos, para que estemos gustosos de estar delante de su presencia y sobre todo esperando de su justicia, porque su justicia, reitero, no es gravosa, no es mala, es una justicia buena. Padre Santo, Altísimo Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor, porque en este momento, Señor, nos has compartido un mensaje. Es una advertencia para que caminemos en tus sendas, bendito Dios, y hagamos conforme al propósito que tienes con cada uno de nosotros, para que no andemos según nuestra propia perspectiva, nuestros propios pensamientos, Señor, para que no pensemos que, yo estoy bien, sino más bien pedirle a Dios, señálame mi error, señálame mi camino, señálame tu justicia, Señor. Hazme saber de todas estas cosas que yo necesito diariamente, bendito Padre, pero también hazme ese mensajero, Señor, para que yo pueda compartir de ese mensaje, para que yo pueda hablarle a mi familia, a mis amigos, que yo sea un obrero, Señor, que quiera producir al 30, al 60, al 100 por uno, bendito Dios. No nada más convenir el domingo, Señor, sino de todos los días, Padre Santo, de compartir esta palabra, de todos los días, Señor, que sea en nuestra vida, para que nosotros, Señor, fructifiquemos. Bendito Dios, porque hay una paga por cada uno de nuestros hechos, Señor, y te lo agradezco, Dios bendito. Te agradezco porque nosotros, Señor, estamos cumpliendo con esto que nos estás dando. Que sea de esta manera, bendito Dios, que sea con amor, que sea un cumplimiento, Señor, a tu nombre, bendito Dios, y también, Señor, por amor a los hombres. Porque tampoco queremos que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, aún, Señor, nuestros enemigos, se pierdan, más todos tengan vida eterna. Bendito Dios, tu palabra en nuestro corazón, bendito Señor sea con nosotros. Gracias, Altísimo Dios Todopoderoso, por este mensaje, por esta palabra. Hoy estamos en tus manos, sea tu voluntad, lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, bendito Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos.